Muchas gracias en primer lugar por la invitación que nos han formulado al Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, especialmente María Elina Cruz, que tan gentilmente nos ha cursado esta invitación y que para nosotros es muy relevante para poder exteriorizar frente a una audiencia tan destacada como esta la labor del CERNAC en materias tan relevantes como la libre competencia y la relación que tiene con la defensa de los consumidores. En primer lugar, señalar que el Servicio Nacional del Consumidor es un servicio público que forma parte, integra la administración del Estado. Es funcionalmente descentralizado, territorialmente desconcentrado, tenemos presencia de Arica a Punta Arenas y principalmente la función que tenemos de acuerdo a la Ley del Consumidor es la de informar sobre las normas de protección del consumidor y normas relacionadas, también la función de educación, por supuesto la de protección, ejerciendo las acciones que la propia Ley del Consumidor nos provee y por supuesto también fomentar la participación ciudadana. En este marco de idea general, la Ley de Protección al Consumidor y la labor que realizamos nosotros se enmarca en forma directa en la médula de lo que se denomina el orden público económico en nuestro país. Definido como este conjunto de normas y principios que regulan la actividad económica del país y que además facultan a las autoridades para regular con normas mínimas la actividad económica, de tal manera entonces de poder garantizar que cada uno de los agentes económicos puedan en nuestro país ejercer las libertades públicas y desde luego los derechos en el ámbito económico. Poder entonces, como dice nuestra Constitución política, ponernos a disposición del bien común, generando las condiciones más propicias para que los ciudadanos, los actores relevantes, los agentes económicos también puedan realizar estas actividades con el propósito de fomentar y ojalá materializar el bienestar material y espiritual máximo y posible. Y es ahí en donde nosotros trabajamos en forma conjunta con la Fiscalía Económica. La Fiscalía Económica, otro pilar fundamental del orden público económico. ¿Qué duda cabe de la importancia, junto con otras normas relacionadas con la misma materia, del trabajo de la Fiscalía Económica y del CERNAC en esta materia? En este punto, tradicionalmente, ¿cuál ha sido la labor del CERNAC? En materia de libre competencia, el CERNAC generalmente en los últimos años se ha caracterizado con entregar la información, uno de los primeros objetivos estratégicos que tenemos conforme a la ley. Entregamos permanentemente información, levantamiento de precios, sondeo de precios, en materias tan sensibles y estratégicas tales como combustibles, medicamentos, pan y abarrotes, es decir, bienes de primerísima necesidad. Nosotros, en general, lo venimos haciendo hace muchos años y lo seguiremos haciendo, porque es la forma entonces de poder transparentar el mercado y desde luego también fomentar una sana competencia, pero particularmente desde el punto de vista nuestro, entregar información útil al consumidor para que pueda escoger libremente los bienes y servicios. De ahí la importancia del trabajo conjunto que hacemos con la Fiscalía Económica. Desde el punto de vista nuestro como CERNAC, realizamos básicamente o llevamos a la práctica los principios fundamentales que inspiran el derecho del consumidor. En primer lugar, el derecho a la información veraz y oportuna. En segundo lugar, el derecho a la libre elección. En tercer lugar, por supuesto, el derecho a la indemnidad patrimonial. Este último expresado en acciones, ya sean individuales o colectivas, tendientes a reparar los perjuicios. Y por último, también el derecho a la no discriminación arbitraria, en el ámbito más bien de la igualdad ante la ley. Principios fundamentales sin los cuales la autonomía privada no se pudiesen manifestar. Eso es lo que el CERNAC provee como insumo, como elemento informativo, para que el ente que por ley tiene la competencia para calificar los hechos y eventualmente llevar adelante una investigación formal para determinar si existe o no algún atentado a la libre competencia, que es la Fiscalía Económica, pueda realizar. Ese es el trabajo conjunto que realizamos. Junto con eso, por supuesto, cuando desde el punto de vista nuestro se visualizan ciertos aspectos que pueden eventualmente atentar contra normas de la libre competencia, también se ponen a disposición de la Fiscalía Económica, cuyo propósito es precisamente que analicen y califiquen estos hechos. Lo hemos realizado, por ejemplo, con precios de los pasajes de buses interurbanos, un tema tan relevante que naturalmente que a la ciudadanía y a los consumidores les interesa muchísimo, como también lo que hemos venido realizando desde el año 2009
cuando se genera la colusión en la farmacia, cuando levantamos desde el año 2009 en adelante, durante todos los meses, el estudio de precios de esta canasta de 200 y tantos medicamentos que fueron objeto de la colusión de estas empresas. Y por lo tanto, en forma permanente entregamos esta información, junto, por ejemplo, también con otras acciones realizadas en materia de posible intervención en agentes del mercado inmobiliario con empresas de telecomunicaciones, con ventas atadas de productos. Es decir, nuestra labor en este sentido, sin duda alguna, es complementaria y muy importante para poder entonces avanzar en poder entregar a la ciudadanía las normas básicas que permitan, en primer lugar, la entrega de bienes y servicios como corresponde, de acuerdo a una sana competencia y, por supuesto, también resguardando las demás normas que acabo de señalar. Desde el punto de vista de los últimos eventos que hemos tenido, sin mencionar las otras acciones del CERNAC, nosotros permanentemente colaboramos con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando nos solicitan los oficios, mediante oficio nos solicitan nuestra opinión técnica referente a materias que está conociendo el tribunal y evacuamos desde ya, puedo recordar, en el año 2011 una decena de informes relacionados con aspectos que está conociendo el Tribunal de Libre Competencia. Pero, desde luego, nos interesa ir más allá. El CERNAC, desde luego, es un órgano del Estado, como digo, muy relevante en la defensa de los derechos del consumidor, porque la defensa de la competencia, sin duda alguna, tiene como fin último y como bien superior la defensa de la competencia en los mercados. Tampoco protege a los competidores, pero finalmente el objetivo de todo nuestro trabajo es el beneficio de los consumidores. Esa es la finalidad y, por lo tanto, a nosotros nos interesa estudiar a fondo y realmente hacer un trabajo muy profundo en relación a la reparación de los daños que se generan por la formación de cartel colusivo en materia de precios. Y ver la forma entonces cómo se repara este hecho que el mismo Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, ratificado por la Corte Suprema, ha señalado que es uno de los hechos que riñen con mayor gravedad el ordenamiento jurídico. Es uno de los hechos de colusión más graves y que de verdad no solamente al tribunal, a la ciudadanía entera nos estremeció. Por lo tanto, tenemos que ver la forma de buscar el mecanismo más rápido, más eficiente para buscar la reparación económica frente a atentados a la libre competencia en caso de actos colusivos. Nosotros, desde el primer fallo, desde el fallo del Tribunal de la Libre Competencia del mes de enero, por supuesto que hemos trabajado intensamente en ir más allá, dar un paso más allá del trabajo habitual que ha hecho el CERNAC en materia de la relación que tenemos con las normas de la libre competencia. Encontramos como primer antecedente al padre Hurtado, en un libro póstumo del año 1952. Fíjense lo que decía el padre Hurtado. Un alza de precio injustificada, hecha solo para obtener una mayor ganancia, acarrea un gran mal social, sobre todo si se efectúa con materias primas de primera necesidad, pues contribuye a un encarecimiento del costo de la vida. En la medida en que el nuevo precio es francamente injusto, hay obligación de restitución. Es decir, ya el padre Hurtado en la década del 50, 1950, es duro decir del siglo pasado, ¿no? Ya el siglo pasado en Chile veíamos esta preocupación y, por lo tanto, tenemos que enfocarnos para buscar la manera de llegar a plasmar, a materializar este fin último, la correcta y debida restitución que los consumidores y los afectados por un atentado a la libre competencia, especialmente por un cartel de precios, merecen. En primer lugar, veamos la responsabilidad civil por infracciones al derecho de la competencia, particularmente frente a un cartel o acuerdo colusorio de precios, para después ver cuáles son las acciones judiciales y la posibilidad de demandar colectivamente, para terminar analizando cuáles son los legitimados activos de esta acción, analizar también los aspectos relacionados con la prescripción extintiva de la acción y finalmente las conclusiones. ¿Cuáles son los antecedentes más cercanos, los antecedentes más directos? El derecho anglosajón. Ya en el siglo XVII se habla de daños por formación de monopolios y, por supuesto, ya en forma más concreta,
la Clayton Act del 1914, que en forma expresa señala, especialmente en Estados Unidos, que frente a un acto colusivo de precios, lo que corresponde y lo que procede es la reparación por el triple del daño. Triple del daño, entonces, que lo único que permite, a partir de hace pocos años atrás, la posibilidad a través del derecho a la clemencia, algo muy similar o muy parecido a lo que es la delación compensada en nuestro país, permite rebajar esta cuantía del daño que ya está definida por la Clayton Act de 1914 hasta en 2/3. Por lo tanto, como primer antecedente relevante, saber que existe en forma muy clara una tradición histórica de muy larga data en el derecho anglosajón desde el siglo XVII y actualmente en Estados Unidos con este sistema que claramente ya más bien desde el punto de vista punitivo, no solamente castiga el daño directo que se ha ocasionado por el sobreprecio, sino que más bien lo multiplica por 3 en forma inmediata, además condenando al infractor a los pagos de las costas del juicio, a los honorarios de los abogados y los demás del juicio. Con respecto al sistema europeo, es más reciente los antecedentes que nosotros tenemos a partir del 2000, en donde más bien a través de una función de prevención, de disuasión, las normas de la Comunidad Europea fijan y establecen los criterios para evitar de manera de disuadir la formación de cartel y que evidentemente permitan entonces tener ese antecedente previo para la indemnización de perjuicio. El derecho chileno ha tomado más bien una mezcla, pero más bien inclinándose por lo que señala el derecho continental europeo. Nosotros tenemos que en el Decreto Ley 211, con las modificaciones, por supuesto, se estipula claramente que tenemos una acción, la acción que emana del artículo 30, la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la dictación por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, se interpondrá ante el Tribunal Civil competente de conformidad a las reglas generales. Pues bien, sin duda alguna, esto recoge la normativa internacional, recoge también la necesidad, por ejemplo, de dar cumplimiento a los tratados internacionales que ha celebrado nuestro país, especialmente el Tratado de Libre Comercio también con Estados Unidos, en donde nos comprometemos como Estado de promover la eficacia y el bienestar de los consumidores para adoptar entonces acciones adecuadas con respecto a estas prácticas. Desde luego que este artículo lo que hace es más bien otorgarle al consumidor, al afectado en forma directa, el ejercicio de una acción individual. Sabemos las complicaciones que eso trae consigo y por eso entonces analizamos la posibilidad de realizar acciones o ejecutar o interponer acciones colectivas o las class action en materia de daños a la competencia. Y principalmente la razón está en el propio Decreto Ley 211, cuando los carteles tienen una particularidad en relación a las otras conductas atentatorias a la libre competencia. Por ejemplo, el plazo de prescripción es más amplio, pasa de 2 años a 5 años. Por ejemplo, también la cuantía de la multa pasa de 20.000 a 30.000 unidades tributarias anuales. También procede con respecto a esta conducta de la delación compensada y también se le da entrega atribuciones adicionales a la Fiscalía Económica en el ámbito intrusivo con el propósito entonces de investigar con mayor profundidad. Tenemos entonces claramente que ya se hace un distingo en relación a esta conducta atentatoria a la libre competencia que es el cartel para fijar precios, la colusión de precios y por lo tanto tenemos claramente que tener claro que esta colusión constituye unánimemente por la doctrina, por los fallos de los tribunales de defensa de la libre competencia, el hecho más grave, porque suprime de raíz la incertidumbre y la libre iniciativa propia de los procesos competitivos, tal como lo señaló el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso que en las últimas semanas hemos venido comentando en relación a la colusión de precios. En relación a las víctimas, por supuesto, es importante destacar que tenemos víctimas que pueden ser los compradores de los bienes y servicios,
también aquellos que son competidores o rivales, también pueden ser víctimas perfectamente, y también, desde luego, lo que a nosotros nos atañe y a lo que nos incumbe, los consumidores directos, los que aguas abajo, una vez ya ejecutada esta conducta colusiva, se ha visto afectado con este sobreprecio y que indudablemente ha afectado los derechos fundamentales como consumidor. En esta materia se aprecian, desde luego, dificultades en relación y en materia de la relación de causalidad que debe existir entre el hecho que da origen a la conducta y los daños, porque nos encontramos con que, partiendo de la base de que el daño debe ser un daño definido, directo, un daño evidentemente comprobable, evidentemente nos vamos a encontrar con dificultades cuando, por ejemplo, sepamos o no sepamos cuántos consumidores o con ocasión del aumento de estos precios artificiales de los medicamentos, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, no tuvieron la oportunidad de comprar el medicamento de calidad que ellos querían y, por lo tanto, recurrieron a un medicamento más barato y tal vez de una calidad inferior. O, definitivamente, consumidores que, en atención a esta situación, tuvieron que, definitivamente, no pudieron comprar el medicamento. Son, indudablemente, dificultades que presenta esta temática. La calificación previa, desde luego, tenemos nosotros el ejemplo chileno que, tomado del derecho europeo, tenemos un órgano especializado, el Tribunal de la Libre Competencia, que califica previamente la infracción y, por lo tanto, este órgano experto nos permite a nosotros, nos da la base para ejercer la acción en virtud del artículo 30 cuando la ejercemos en el ámbito individual. Es decir, ya está establecido el hecho, está establecida la conducta, está establecida también la calificación jurídica. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta probar los daños y, desde luego, la relación de causalidad con las dificultades que yo acabo de mencionar. En cuanto a la concurrencia de la Ley de Protección al Consumidor para hacer valer estos derechos, desde luego que existen. Están en la Ley de Protección al Consumidor, se contemplan normas que son, por una parte, sustantivas, es decir, aquellas que regulan las relaciones entre los proveedores y los consumidores. También las infraccionales, aplican multas, y también las procedimentales. Son normas que están en nuestra ley. ¿Cuál es la concurrencia frente a normas especiales? Hay concurrencia supletoria y, en algunos casos, concurrencia plena. ¿Cuáles son los casos de concurrencia supletoria? Cuando, por ejemplo, una ley especial regula íntegramente la materia, evidentemente que la norma de la protección al consumidor no se aplica, se va a aplicar solamente cuando guarda silencio. También se va a aplicar la norma supletoria solamente cuando se ejerce la acción individual, cuando la ley especial contempla un procedimiento indemnizatorio especial, hay que estarse a ese procedimiento especial. Sin embargo, artículo 2 bis, letra B de nuestra Ley de Protección al Consumidor, señala claramente que hay una aplicación, un ámbito de aplicación y una concurrencia plena, directa y absoluta en materia del ejercicio de la acción colectiva frente a cualquier ley especial que regule la materia. De tal manera que, teniendo presentes estos antecedentes, ya vislumbramos la posibilidad de que la propia Ley del Consumidor contempla dicha posibilidad. El artículo 2 bis, ahí está, especialmente en lo que más nos interesa, en lo que está destacado en el inciso primero, en donde se señala que se regula entonces por leyes especiales. La contraexcepción, letra B, se aplica siempre en lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores. También la propia Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 50A, cuando describe pormenorizadamente la competencia de nuestros tribunales de justicia, contempla en forma expresa la posibilidad de ejercer la acción compensatoria, la acción indemnizatoria, en primer lugar, desde luego, como corresponde ante los juzgados de policía local, como ustedes muy bien saben, en forma individual, para obtener los daños directos y también los indirectos, incluso hasta los morales. Pero también se establece en el 50A que la competencia de los juzgados de policía local no se aplicará a las acciones mencionadas en la letra B del artículo 2 bis, antes mencionado. Es decir, y aquí viene lo relevante, acciones colectivas emanadas ya bien de la propia Ley de Protección al Consumidor, como también de leyes especiales.
Es decir, la ley del consumidor nos empieza a hablar, nos empieza a manifestar, ya avanzando en su articulado, que sí existe la posibilidad de ejercer acciones colectivas, no solamente en el ámbito de la Ley de Protección al Consumidor, sino que también en el ámbito de leyes especiales. En materia de competencia, ya lo hemos señalado, la competencia de los tribunales en la LPC es variada, hay competencia acumulativa. Estamos hablando de que se puede ejercer una acción individual, ya sea para obtener una indemnización de perjuicio, para hacer cesar la conducta del infractor, para obtener una multa, y también podríamos ejercer una acción con el propósito de obtener la nulidad, por ejemplo, de una cláusula abusiva de algún contrato de adhesión. Sin embargo, también se señala con claridad que la competencia de los tribunales en esta materia también le corresponde a los juzgados civiles cuando el interés es un interés colectivo o difuso. Y en ese sentido, entonces, resulta de la mayor importancia saber que existe esta competencia por parte de los tribunales, especialmente de los jueces civiles que sí pueden conocer de esta materia. Con respecto a la legitimación activa del CERNAC y de las demás asociaciones, ustedes muy bien saben que la acción colectiva puede ser ejercida por 50 consumidores agrupados para tal efecto, por una asociación de consumidores, también por un grupo de pymes y, en lo que atañe a nosotros, por supuesto al CERNAC. Desde ese punto de vista, la legitimación del CERNAC está presente, es expresa, y frente a eso no existe ninguna duda. Es más, el rol estatal que nosotros tenemos es claro, lo fija la Constitución política. Nosotros tenemos la obligación de concurrir ya ante los tribunales de policía local o bien los civiles con el propósito de ejercer la acción por interés general o por interés colectivo. El CERNAC en este sentido cuenta con esa atribución y avanzando nuevamente en la Ley de Protección al Consumidor, específicamente en el artículo 58, en donde nos entregan especialmente el legislador la facultad de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las demás leyes relacionadas con el consumidor. Artículo 58, letra G. Es decir, tenemos norma expresa, normas claras que nos entregan estas potestades y que discrecionalmente en el ámbito de nuestras competencias y, por supuesto, una vez cumplidos los presupuestos de hecho que ameritan, el CERNAC podría entonces presentar una demanda colectiva en materia de daño por colusión y por infracción a la ley que rige la libre competencia. En cuanto a la prescripción, otra problemática, voy a ir muy rápido para terminar. Por supuesto que nos enfrentamos a la problemática de la extinción de la acción. Si nos vamos por la Ley de Protección al Consumidor es solamente de 6 meses, pero sin embargo fíjense que esa ley no contempla la prescripción de la acción indemnizatoria. Guarda completo silencio, solamente habla sobre las conductas contravencionales. Es de 6 meses, una prescripción de corto plazo. Sin embargo, el Decreto Ley 211 claramente señala entonces que tenemos la posibilidad de ejercer una acción y que esta prescripción, en primer lugar, es de 5 años para ejercer la acción, pero luego, para ejercer la acción indemnizatoria del artículo 30 del Decreto Ley 211, pensamos que a partir del fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ratificado evidentemente por un tribunal superior, en este caso la Corte Suprema, a partir de esa fecha nace el derecho y corre el plazo para computar la prescripción de la acción. Entendemos que en virtud del sistema que ha adoptado nuestro país, el presupuesto fáctico fundamental, sine qua non, para poder ejercer la acción indemnizatoria es precisamente el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A partir de ahí nace el plazo. No puede imputársele a un consumidor negligencia u olvido en ejercer la acción. No podemos imputarle esa sanción, la sanción de la prescripción. Pues bien, ¿por qué? Porque necesitamos el presupuesto básico, que es el fallo del Tribunal de la Libre Competencia, cosa que ha ocurrido en el mes de agosto. Por lo tanto, la acción está plenamente vigente. Con respecto a las conclusiones, y termino rápidamente, por supuesto que el derecho chileno, entonces, admite que los afectados por prácticas contrarias a la competencia puedan demandar en virtud del propio Decreto Ley 211, artículo 30. Sin embargo, la legislación permite demandar colectivamente la indemnización de perjuicios por carteles sancionados por el Decreto Ley 211. Los daños que pueden causar, por supuesto, en términos
de conveniencia procesal es indudable. Nosotros entendemos que en una colusión de este tipo hay miles o cientos de miles de afectados. Es impracticable pretender que cada uno de los afectados ejerza una acción judicial y, desde luego, es una carga procesal indiscutiblemente onerosa para el propio poder jurisdiccional, la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, la única vía posible para hacer realidad la defensa correcta de los perjuicios que requiere el consumidor es a través del ejercicio de la acción colectiva. En cuanto a las normas de la Ley de Protección al Consumidor, se permite la demanda colectiva, la reparación de los perjuicios causados por infracción a la libre competencia y, como digo, en virtud del principio de la concurrencia plena del artículo 2 bis, letra B de la Ley de Protección al Consumidor. También señalar que el SENAC puede demandar estas indemnizaciones como también los otros actores legitimados, como las asociaciones de consumidores o un grupo de consumidores. Con respecto a la acción de prescripción, ya la hemos comentado. Y por último, señalar que a propósito del fallo en este último caso de la colusión de farmacias, hemos conocido varios proyectos de ley que están relacionados con la misma materia, básicamente intentando incorporar dentro de la Ley de Protección al Consumidor una norma expresa que así lo indique. Sin embargo, hay que señalarlo. Con ocasión de la presentación de este proyecto de ley, Boletín 8092, el Pleno de nuestro máximo tribunal, en el mes de enero del 2012, se pronunció, hizo sus comentarios, evacuó el informe respectivo y señaló en la parte medular, si me permiten, y aquí termino, dijo la Corte Suprema en relación a la posibilidad de incorporar en forma expresa una norma que permitiese a los consumidores demandar colectivamente frente a un acto colusivo o una infracción a la libre competencia. Frente a ese proyecto de ley, la Corte Suprema señaló la aplicabilidad de este procedimiento por afectación del interés colectivo difuso de los consumidores a raíz de actividades de producción y, entre otras, de comercialización de bienes o prestación de servicios que estén reguladas por leyes especiales, puede entenderse que estaba ya regulada por la Ley de Protección al Consumidor en la letra B del artículo 2 bis de la misma. Esto porque la norma, haciendo excepción a la premisa general de no aplicar esta ley a las actividades allí descritas, cuando están reguladas por leyes especiales, sí autoriza como contraexcepción la utilización del procedimiento contenido en esta normativa y el derecho a solicitar indemnización de perjuicios en virtud del mismo, cuando esté comprometido el interés colectivo difuso de los consumidores usuarios. Y a mayor abundamiento señala, en este contexto aparece como limitante la incorporación de la frase modificatoria que se solicita o que se propone, toda vez que el artículo 2 bis, antes citado, amplía el espectro de utilización del procedimiento para las acciones de clase cuando estén afectados intereses colectivos o difusos que provengan de actividades reguladas de otras leyes especiales distintas al Decreto Ley 211. De tal manera que incluso ha señalado que al incorporar una norma expresa estaríamos limitando la posibilidad de ejercer una acción colectiva relacionada con otras materias distintas a las normas de protección al consumidor. Desde luego, esto que hemos señalado, esto que hemos expuesto, es en términos generales el estudio que hemos realizado, en particular en los casos que es de interés público y que han sido de mucha notoriedad. Desde luego que nuestro servicio sigue analizando los antecedentes. Estos son, a grandes rasgos, los estudios que hemos realizado. Por supuesto que seguimos analizando los detalles porque es un tema muy complejo en donde hay algunas complejidades que todavía no están resueltas, como por ejemplo lo que hemos señalado, la relación que debe haber entre el hecho y el daño y también la definición de quiénes son los verdaderos perjudicados. Son materias que aún están pendientes y en estudio, en desarrollo por parte del SENAC y por supuesto que en su momento lo daremos a conocer. Muchas gracias por su atención y perdón por el tiempo excedido.